El siguiente segmento tiene contenido o opinión. Muy bien, 6 de la mañana con 22 minutos. Gracias por la sintonía, gracias por los mensajes que ya comenzamos a recibir por parte de nuestra amable audiencia. Gracias por estar pendientes de nuestro programa, de nuestros comentarios, de nuestras noticias y también de nuestras entrevistas. Gracias también a todos esos reportes de sintonía que tenemos desde varios puntos de nuestro país y también a nivel internacional. Abrazos a esa gran, enorme comunidad de ecuatorianos residentes en el exterior, justamente lejos de su patria, escuchan y se enteran de lo que pasa acá en el Ecuador a través justamente de lo que desarrollamos en este espacio de noticias, nuestra información, nuestras entrevistas y obviamente nuestras opiniones. Hoy evidentemente la noticia tiene que ver con la reunión de Lenín Moreno con Donald Trump, una reunión que ha sido catalogada por algunos como histórica. Digamos, el calificativo depende de las posturas, inclusive de los sesgos. Yo sí creo que es una visita importante, por cierto, es una visita importante, lo he señalado a lo largo de esta semana. No la califico como histórica porque no es la primera vez que un mandatario ecuatoriano se reúne o visita la Casa Blanca. Hace 17 años lo hizo Lucio Gutiérrez y antes lo hizo León Febres Cordero. La visita de León Febres Cordero fue una visita de Estado, si la memoria no me es infiel, durante el gobierno de Ronald Reagan en los Estados Unidos. En el caso de Gutiérrez, obviamente esa visita tuvo una serie de bemoles. Un presidente que ganó las elecciones y que llegó al poder el 15 de enero del 2003 con un discurso totalmente distinto al que luego significó la ejecución de su plan de gobierno. Eso recoge la historia. Y la historia es la que termina juzgándonos por nuestras acciones, por nuestras omisiones y por nuestras incoherencias. Y eso es lo que termina pasando con la clase dirigente de la República. Ahí queda la historia. Por eso digo, la visita de hoy a mí, yo no la califico como histórica. No es la primera vez que un presidente ecuatoriano se reúne con un mandatario estadounidense y visita la Casa Blanca. Es una visita importante porque se trata, obviamente, de uno de nuestros principales socios comerciales, un país con el cual además tuvimos un distanciamiento durante los últimos 10 años, durante los 10 años de Rafael Correa en el poder, hubo un distanciamiento. Un país con el cual el Ecuador finalmente no logró suscribir un tratado de libre comercio, como sí lo hicieron nuestros vecinos, tema también que ha sido materia de discusiones, y hay una serie evidentemente de puntos para el análisis, porque no es tan fácil decir, Colombia y Perú suscribieron un tratado de libre comercio y nosotros nos quedamos a la saga. Porque resulta que Colombia y Perú son países que no tienen una moneda dura como el Ecuador, son países que tienen instrumentos de política monetaria, como la devaluación de la moneda, para enfrentar shocks externos. Y son países que también, al margen de la parte comercial, en la cual se habla de beneficios, también hay perjuicios a su producción interna. Digamos, es parte de el análisis de lo que podría ser un tratado de libre comercio. Por eso el Ecuador finalmente no suscribió el TLC con los Estados Unidos, como sí lo hicieron los vecinos, pese a que inicialmente comenzó pues este proceso de negociación con nuestros vecinos, con Colombia y con Perú. Dice, chequemos el internet, no sé si estamos bien, a mí se me cayó el internet. Veamos si estamos bien con la transmisión del Facebook Live. Acá tenemos una caída del internet, vamos a revisar si efectivamente estamos bien conectados. Entonces, hoy es la expectativa que se ha dado en torno justamente a esta reunión, una reunión considerada clave, no histórica desde mi punto de vista, y que obviamente va a tener estos puntos de inflexión que estoy señalando en esta mañana. Vamos a ver, evidentemente, cómo se desarrolla y cuáles son los resultados. No considero, como he dicho a lo largo de esta semana, un logro la reunión. Sí consideraré en lo personal, y es apenas una opinión de quienes hablan, un logro si eventualmente se concretan situaciones tangibles para beneficio del país. Y digo esto porque di lectura inmediatamente después de la nota que generaba expectativa respecto de la reunión de Moreno con Trump,
Di lectura a una nota que publicó el portal Primicias y que no me parece un dato menor. Lo vamos a abordar más adelante con Marco Flores Troncoso. Por primera vez en 12 años, el recurso o el dinero que se destina al pago de la deuda pública superó a los recursos destinados a educación y a la salud. Habrá que ver cuál es la explicación que eventualmente generan las autoridades del Estado ecuatoriano sobre este tema. Según la nota del portal Primicias, que es la que trae a colación justamente este tema, no hubo una reducción de los presupuestos de salud y educación, pero el hecho de que por primera vez en 12 años se destine mayor cantidad de dinero para honrar los compromisos con los multilaterales, ya de suyo llama la atención y creo yo se precisa una explicación por parte de las autoridades, porque se podría sentir que volvemos a un escenario que se había superado en los últimos años y que daba cuenta justamente, con base inclusive en las normas constitucionales, que el Estado central debe priorizar la asignación de recursos tanto para salud cuanto para educación. Sí considero que este tema debe ameritar una respuesta y una reflexión por parte de las autoridades económicas. ¿Cuál es la razón, como lo ha publicado Primicias en estas horas? Sí, estoy con internet, pero del teléfono. Gracias, DJ. Ya le reinició el módem. Ya, muchas gracias. Muy amable. Bueno, decía, sí considero necesaria una explicación por parte del Frente Económico. Primicias da cuenta que por primera vez desde el 2008 el Estado gastó más en el pago de capital e intereses de la deuda pública que en educación y en salud. Y para este año está previsto el pago de 7.615 millones de dólares en deuda. Esto sí genera preocupación, y este no es un dato menor. El hecho de que el Estado comience a destinar más recursos, como ocurría antes, inclusive con la existencia de estos fondos, a través de los cuales se manejaban los recursos generados a partir de los excedentes del precio del petróleo y que fueron eliminados durante el gobierno anterior. Tema que fue discutido y que también lo podríamos discutir hoy, porque claro, siempre se menciona que para épocas de vacas flacas se debería tener un colchón, un ahorro, que no era necesariamente la visión del gobierno anterior. El problema es que ese ahorro, según la forma como se habían constituido los fondos que se nutrían con los excedentes del precio del petróleo, no servían para generar una dinámica de la economía o para generar obra pública o para generar mayor inversión en los sectores sociales. Servía para pagar la deuda. Y es un tema no menor, o sea, eso creo que es innegable. Es lo que ocurría y es lo que temo que podría ocurrir hoy. Por cierto, hubo una alerta y voy a tratar de tenerlo en estos días a Santiago García, catedrático de la Universidad Central del Ecuador, ex viceministro de Economía. Hubo una alerta generada el día de ayer, entiendo que en una entrevista con la fraterna Radio Pichincha Universal, en torno a que supuestamente dentro de los compromisos adquiridos con los multilaterales, entre ellos con el Banco Mundial, estaría prevista la eliminación del banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Créanme, el solo anuncio de ser cierto, y por ello, insisto, la importancia de pronunciamiento sobre estos temas por parte de las autoridades económicas, el solo anuncio ya resulta inconveniente, o la sola duda ya resulta inconveniente, porque el banco del IES era una vieja aspiración de los afiliados y de los jubilados que aportan y que aportaron al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Y hay un dato no menor que lo traía a colación ayer en su cuenta Twitter el analista político, el jurista André Benavides. El Banco del IES no se lo puede eliminar simplemente por una decisión gubernamental. Para eliminar el Banco del IES, amigos y amigas, de ser cierta esta alerta generada por el académico Santiago García, de ser cierta esta alerta, e insisto, sobre esto se precisa un pronunciamiento por parte del Frente Económico y también por parte del presidente del Consejo Directivo del IES, el doctor Paul Granda. Aclaraciones sobre este tema, si es o no verdad. Pero si es verdad, André Benavides alertaba el día de ayer
que la eliminación del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social precisaría una reforma constitucional, porque su creación está contenida en la disposición transitoria 23ª de la Carta Fundamental que rige los destinos de nuestro país desde octubre del año 2008. La disposición transitoria 23ª da cuenta que dentro del plazo de 180 días a partir de la aprobación de esta Constitución se creará la entidad financiera de propiedad del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, responsable de la administración de sus fondos bajo criterios de banca de inversión y con el objetivo de generar empleo y valor agregado. Norma constitucional consagrada en una disposición transitoria. De ser así, si es que está en el radar la posibilidad de que se elimine el Banco del IES, precisarán una reforma a la Constitución de la República para hacerlo, y no bastaría con una decisión de política pública por parte del gobierno del presidente Lenín Moreno. Pero insisto, esa es una alerta generada en estas horas. Creo que es prudente que los ecuatorianos esperemos una explicación por parte del Frente Económico y por parte de los directivos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Porque por otra parte, recordar a nuestros gobernantes, a nuestras autoridades, que el concepto del BIES nació como un banco para invertir los recursos de los afiliados, y es a partir de la existencia del BIES que muchos ecuatorianos logramos acceder a un crédito para obtener una casa. Creo que muchos coincidirán conmigo en el sentido de que antes de la existencia del BIES, tratar de acceder a un préstamo hipotecario en la banca privada era una tarea muy compleja, muy complicada, por las condiciones que han manejado a lo largo del tiempo los bancos privados. Ha habido esfuerzos a lo largo del tiempo a través de mutualistas especializadas en la materia. Una de esas, hay que recordar, en su momento quebró, la mutualista Benalcázar, que se encargaba justamente de generar planes y soluciones habitacionales. Pero el BIES vino a romper el mercado y vino a convertirse en una alternativa para que los afiliados, trabajadores en relación de dependencia, aportantes, cotizantes a la seguridad social, puedan obtener una casa, y muchos lo logramos justamente a partir del BIES. Por el tema de los plazos, por el tema de la tasa de interés, por el hecho de que la relación de dependencia ya se convertía en una garantía para el pago mensual del crédito hipotecario. Y es verdad, en cambio, que hoy la cartera vencida por préstamos hipotecarios se ha incrementado ostensiblemente debido a que miles de ecuatorianos que se endeudaron en una casa a través del BIES se quedaron sin trabajo y no tienen relación de dependencia, que no es un dato menor. Esto que se había generado en estas horas y sobre la duda que se ha planteado, reflexiono también, va en contraposición con algo que el día de ayer circuló una información por parte del BIES, que la voy a mencionar, a propósito de esta problemática por el incremento de la cartera vencida. El BIES informó sobre soluciones de pago para bajar la morosidad hipotecaria. El BIES desplegó la campaña Reactívate, que ofrece soluciones de pago a los clientes con mora en sus préstamos hipotecarios. La visión de la entidad es respaldar a sus clientes con soluciones de pago para que reactiven su capacidad de crédito y puedan ajustar sus cuotas a la actual situación económica que presenten, con alternativas de extensión de plazo a 30 años con el interés original y posibilidad de periodos de gracia sobre el pago del capital según condiciones. Los balcones de servicio en todo el país pueden gestionar las soluciones de pago, y con esta acción, al finalizar febrero, el BIES espera bajar 2,5% su tasa de morosidad, que actualmente está en el 10,31%, considerando afiliados y patronos individuales. Añade el comunicado que la acción del banco más grande del país se enfoca en fortalecer el sistema de seguridad social y el sistema de pensiones. Este comunicado va en contraposición con lo que ayer se dijo. Por eso es importante, y doy lectura al comunicado, es importante tener mayor certeza por parte de las autoridades del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y obviamente las autoridades del Frente Económico. Aparentemente, me preguntan, ¿acuerdo con quién? Lo que denunciaba Santiago García ayer es que hay un compromiso con el Banco Mundial que iría en esa línea.
Por eso digo, se requiere, porque esto fue viral, se mencionó ayer en las redes, es importante conocer qué va a pasar con el Seguro Social y si simplemente es una presunción la que se ha generado porque ya se mencionó aquello. Así que estamos expectantes de una respuesta por parte de las autoridades, pero por el momento hay esta postura del Banco del IES de brindar facilidades a sus afiliados, a sus clientes para que puedan reestructurar sus deudas con base justamente en estas nuevas regulaciones o reglamentaciones que ha generado el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Pendientes justamente de aquello, ato los temas económicos que generan mucha preocupación y que serán materia más adelante de un diálogo en esta mesa de trabajo con el señor economista Marco Flores Troncoso. Gracias a César Armando Bermeo. Me pasa justamente este dato, a ver. Dice, y esto forma parte justamente de lo que estamos señalando, y ahí viene la duda, el tema del Banco Mundial, de acuerdo con la estrategia de maximización de financiamiento para el desarrollo y la solicitud del gobierno del Ecuador, el Banco Mundial ha determinado que la inversión privada podría generar importantes beneficios si se eliminan las actuales distorsiones del mercado, por ejemplo, controles, subidas de precios, etcétera. Bueno, habla de evaluación de los costos comerciales, introducción de nuevos métodos de contratación para la infraestructura. Y dice, esta es la parte que preocupa y que denunciaba el académico Santiago García. Gracias a César Armando Bermeo que me pasa este dato. Eliminación gradual del Banco Estatal de Seguridad Social. Actualmente el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social está a cargo de administrar el sistema de pensiones del país mediante inversiones considerables en hipotecas y letras estatales. El Banco Mundial está respaldando un programa para desarrollar un mercado de deuda adecuado que permitirá transferir esos activos financieros a los bancos, de los bancos públicos a bancos privados. Esto consta en la información generada el día de ayer. El planteamiento o la sugerencia o la condición, llámenlo como ustedes quieran, del Banco Mundial sobre la eliminación gradual del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Precisamos respuestas por parte de las autoridades. Es importantísimo aquello. Importante porque el Banco del IES es el banco más grande de la República, porque es el banco que maneja la mayor cantidad de recursos en el país, porque es el banco que permitió que la clase media, que los trabajadores en relación de dependencia puedan tener la oportunidad de conseguir y de tener vivienda propia, porque además permitió acceder a este dinero de bolsillo que es el préstamo quirografario. Y porque ha generado a lo largo de estos años una serie de productos. Entonces, realmente me resisto a pensar de que esto es una idea que están manejando por parte de las autoridades del gobierno. Me resisto a creer en aquello. Pero necesitamos precisiones, necesitamos certezas por parte justamente de las autoridades y para eso es fundamental, como siempre he señalado en estos micrófonos, amigos y amigas, el silencio fortalece el rumor. Y si no hay una respuesta inmediata sobre estas inquietudes, no se va a generar tranquilidad en los afiliados. Es importantísimo que haya una aclaración por parte de las autoridades del Frente Económico y del propio Seguro Social en torno a este tema que se hizo muy viral y que ha generado una discusión e incluso comentarios de nuestros oyentes a propósito de la situación del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Voy a cerrar el comentario con una reflexión adicional. Como ustedes saben, en este espacio de noticias hemos defendido y hemos mantenido una postura totalmente clara y frontal en torno a defender los presupuestos de derecho a la defensa, presunción de inocencia y debido proceso. Y a mucha gente le cayó muy mal la sentencia que recibió la ex vicepresidenta y ex asambleísta María Alejandra Vicuña. Porque es solamente un año, tomando en cuenta el delito por el cual había sido acusada, decían algunos. Y digo, es muy fácil hacer estos comentarios porque no nos parece, y no nos parece porque creemos que las penas no son las adecuadas, o porque simplemente o no somos abogados, o no leemos, o no revisamos lo que dice la ley. Yo les sugiero revisar un artículo del jurista Felipe Rodríguez,
Creo que en los últimos tiempos el mencionado académico ha, me parece, generado una serie de alertas incluso para tratar de que la sociedad se maneje con mayor sosiego sobre los temas judiciales. Por este desmedido afán de justicia y de algunos de venganza, muchas veces no se entiende lo que dice la legislación y no se entiende por qué a unos los sentencian con cierta pena y a otros con otra pena. Hay que revisar las leyes. Felipe Rodríguez hace en su columna de diario El Telégrafo, publicada el pasado lunes, una valoración totalmente explicativa sobre las razones por las cuales el Tribunal Penal sentenció a solo un año, y digo solo un año utilizando esta palabra de quienes han criticado esta decisión judicial, a la ex vicepresidenta María Alejandra Vicuña. ¿Y por qué el tribunal, a su vez, negó la posibilidad de la ejecución condicional de la pena? O sea, finalmente, María Alejandra Vicuña, según la decisión del tribunal, tendrá que cumplir ese año en la cárcel. Hablaban de la suspensión condicional de la pena, que ese es el término que se utiliza en el mundo del derecho. Una cosa es lo que decía el Código Penal anterior, otra cosa es lo que decía el Código actual. María Alejandra Vicuña fue sentenciada con base en el Código Penal anterior porque el delito del cual se le imputó tiene que ver con el Código Penal anterior. Hay el uso de atenuantes y de agravantes, y en el caso de María Alejandra Vicuña se aplicaron atenuantes, se explica el doctor Felipe Rodríguez. De esos atenuantes hay que saber cuáles fueron probados en el curso del juicio. Muchas veces desde la comodidad de nuestros escritorios, de nuestras oficinas, de nuestros hogares, y desde el teclado de nuestro celular simplemente escribimos en las redes cualquier cosa porque consideramos que determinadas decisiones son injustas. Y lo que estoy señalando no es una defensa de modo alguno a María Alejandra Vicuña, porque a mí no me corresponde hacerlo. Ustedes saben cuál es mi postura sobre estos temas. El rol del periodista no es defender a ninguna persona que está siendo encausada y cuya situación está siendo manejada por las Cortes. Pero sí explicar a la opinión pública cuáles son las situaciones que giran en torno a ese procesamiento judicial. Hay evidentemente una serie de disposiciones que están allí y los jueces terminan fallando con base en estas disposiciones, nos guste o no nos guste. Otra cosa es que a muchos les parece un año muy poco, pero estaba dentro del presupuesto. Así funciona el mundo del derecho. ¿Y por qué traigo a colación esto, amable audiencia? Porque sí creo que nos hace falta más sosiego, a todos como sociedad. A ustedes, a nosotros los periodistas, a todos. Nos hace falta más sosiego, mayor tranquilidad, mayor serenidad, mayor capacidad de reflexión. Nos hemos hecho extremadamente viscerales. Y con base en lo que creemos, cuestionamos a quienes no piensan como nosotros y criticamos decisiones que no nos gustan sin darnos siquiera el trabajo de conocer el fondo de lo que se ha resuelto. Creo yo, y mi llamado respetuoso a todos ustedes, me incluyo, a leer más, a inteligenciarnos más y entender cómo funcionan las cosas, sobre todo a nivel jurídico. A comprender que en un país que se precie democrático se necesita el respeto al debido proceso, que no les gusta a algunos, porque creen que con base en el respeto al debido proceso los delincuentes salen libres. Señores, el debido proceso es un principio universal del derecho. Todos somos inocentes mientras no se nos demuestre lo contrario. En este país no entendemos ese concepto. No entendemos que aunque se trate de un delito flagrante, el acusado tiene el derecho a un juicio justo y tiene derecho a defenderse, aunque estén todas las pruebas allí que confirmen su responsabilidad en un hecho. Tiene derecho a un juicio justo. Son conceptos que tenemos que entender en el Ecuador de hoy, amigos y amigas. Son conceptos que muchas veces no se respetan, que a veces ni los periodistas los respetamos. Me incluyo, porque soy parte de. Hay actores políticos que inclusive son conocedores del derecho
y que muy suelto de huesos escriben o dicen cualquier cosa, en contraposición inclusive a la formación que ellos adquirieron a lo largo de su vida. Hay que respetar justamente estos presupuestos que estoy señalando. Y ato esto al momento que estamos viviendo hoy con el caso Sobornos 2012-2016. Como lo dije el lunes, hoy miércoles me ratifico. Ojalá que las autoridades de justicia se manejen justamente respetando estos presupuestos. 6 de la mañana con 46 minutos en A Primera Hora.